Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Yo entiendo que hay personas, hermano, que se ofenden, personas que se ven agredidas cuando decimos que la bendición de Dios es para los hijos. Y entonces la gente comienza a arguir y comienzan a decir, todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto, porque la palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículos 12 por ahí, que a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, Él les dio la potestad. Esa palabra en griego es exousia, que significa un derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Entonces todo mundo es creación de Dios. En eso estamos de acuerdo, porque todos fuimos formados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos son hijos. Solamente aquellos que hemos creído en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el derecho legal de llamarnos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Mire qué bendición más grande. Pero es porque el Señor nos hizo aptos, hermanos, para participar de esta herencia que pertenece a los santos en luz. Eso dice la palabra. ¿Cómo nos hace aptos el Señor? ¿Qué proceso tendrá que acontecer en nuestra vida para que Dios haga esa obra extraordinaria y maravillosa? Dice el versículo 13, que Él nos ha librado de la potestad, interprétese, del poder o del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces los versículos muestran dos cosas importantes de una forma muy sutil. Por un lado, nos muestra la salvación que hizo por nosotros cuando nos libró de las tinieblas que nos subyugaban en otro tiempo. Y por otro lado, muestra el traslado maravilloso al reinado. Oiga bien eso, al reinado de Jesús. ¿Qué diferencia hay entonces entre el término reino y el término reinado? El reino es territorial. Tiene que haber un territorio para que se pueda ejecutar el reino. Es territorial, es de dominio y es de gobierno total. Yo creo particularmente que este reino está por venir, que es escatológico, porque es la herencia que el Señor Jesucristo viene a tomar. Ese es el reino. Entonces, el reino de momento está en misterio nada más, porque no hay un reino fáctico, porque no hay un territorio específico donde el Señor esté gobernando. ¿Cómo no? Él es rey para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos lo reconocemos rey? Porque él en nosotros sí tiene dominio, y espero yo que tenga gobierno total para que se vaya fraguando ese reino en misterio. Pero por otro lado está el reinado, porque ¿cómo es que nos trasladaron al reino si todavía estamos en la tierra? Yo le estoy explicando que el reino es territorial, es de dominio y de gobierno total. ¿Cómo es que nos trasladaron si todavía estamos en la tierra? Debe ser entonces que lo que recibimos en misterio fue el reinado, y este se activa por un elemento fundamental que se llama fe. Para poder disfrutar de los beneficios del reinado, necesitamos fe, esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, para que entonces accionemos como hijos. Hemos estado hablando las semanas anteriores de Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Ahí dice claramente que ya nos bendijeron con toda clase de bendición espiritual. ¿Qué es toda clase de bendición espiritual? Pues toda clase de bendición espiritual. ¿Pero por qué no se mira? Porque pertenece a ese reinado en misterio donde las bendiciones se van a activar por medio de la fe. Todos sabemos que Abraham es llamado el padre de la fe. Hemos leído eso en la palabra, ¿verdad? Y dice que Abraham era riquísimo, hablando materialmente. Ya no digamos en sentido espiritual. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo. Tenía demasiado dinero, hermano, porque las bendiciones se activaron por medio de su fe. Recuerde que dice que Abraham le creó a Dios y esto le fue contado por justicia. Hoy el Espíritu Santo me dijo algo muy fuerte al corazón. Cuando no creemos, somos injustos. Porque si Abraham creyendo le fue contado por justicia, al no creer, nosotros caemos en injusticia. Tenemos entonces que echar mano de la fe, de ese recurso maravilloso y poder activar las bendiciones de este reinado que el Señor ya nos entregó con Cristo Jesús. Yo por eso creo, sostengo y mantengo la doctrina de la preexistencia, porque creo que ya tuvimos comunión con el Señor, que ya hubo un compartir en un ámbito espiritual donde el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Y tenemos ahora, mientras estamos en la tierra, que accesarnos a esa dimensión que se llama reinado. Y la única manera de lograrlo es por medio de la fe. Porque para entrar al reinado de Cristo necesitamos algo más que conocerle como Salvador. ¿Cuántos conocemos ya a Jesús como Salvador? Y dicho sea de paso, bendito día en el que el Señor nos encontró a nosotros. Porque a veces pensamos que nosotros encontramos a Cristo. ¿Qué va a hacer? Él nos encontró a nosotros, hermano, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos sacó literalmente del estiércol y de la basura donde no éramos nada. Aleluya. Bendito sea el Señor por esa obra maravillosa, ¿verdad? Aleluya. Ahora ya lo conocemos como Salvador. Gloria a Dios por eso. Nos salvó del poder del enemigo, nos salvó de las órdenes del mundo, de esa fuerza mundanal y perversa, de la generación de pecado. Sin embargo, físicamente seguimos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo es que fuimos trasladados al reino? Tiene que ser que para que el Señor nos haga objeto de su voluntad y nos gobierne aquí en la tierra, debemos obtener algo más que la salvación, para que el Señor nos haga objeto de su voluntad y nos gobierne aquí en la tierra. Veamos en detalle algunas cosas que yo quiero que queden claras. Es doctrina básica, hermano, pero a veces en lo básico podemos patinar un poco, ¿verdad? Podemos extraviarnos al no conocer los rudimentos, al no conocer los fundamentos primarios de la doctrina, podemos perdernos. Por ejemplo, la conversión es un tema predicado por muchos, ¿verdad? Y conocido por todos, creo yo, la conversión. ¿Qué es la conversión? Pues es cuando recibimos a Cristo. ¿Por qué se le llama conversión? El versículo 12 que leímos inicial dice que nos hicieron aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso quiere decir que antes no teníamos aptitud. No podíamos participar porque nuestra naturaleza era contraria, era antagónica, era diferente a la naturaleza de luz. La palabra dice claramente que en otro tiempo éramos tinieblas. Yo siempre recalco que no dice la Biblia que estábamos, dice que éramos tinieblas. Imagínense hasta qué punto llegó el enemigo a envolver nuestra vida sin Cristo. Se enseñoreó de nosotros, tomó control de nuestra vida, pero el Señor, cuando creímos en Él, empezó a hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y eso es la conversión. Es un cambio de programación dirigido por el Espíritu Santo.
Bendito sea el Espíritu Santo, hermanos. Si el Espíritu Santo no estuviera activo, no sé qué sería de nosotros. Es más, yo creo que sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos vivir el Evangelio de la cruz. El Evangelio se resume en 2 actos: la muerte del Señor Jesucristo, que fue el sacrificio que pagó la deuda del pecado, y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es entender la obra redentora? Es darle la honra y gloria que el Señor merece por ese sacrificio motivado por el amor. Porque la palabra dice que con amor eterno el Señor nos amó y por eso prolongó su bendita misericordia sobre nosotros, ¿verdad? Alabado sea su santo nombre. El Espíritu Santo está cambiando esa programación, o lo que hace la conversión es cambiar la programación de nuestra mente, y esto nos hace sentir raros porque es algo fuera de lo común. Nuestro nuevo Señor, que ahora es Cristo, Él es nuestro Señor. Por eso es que el enemigo, hermanos, no puede disponer de nuestra vida a su sabor y antojo, ¿verdad? El enemigo no puede hacer con nosotros lo que se le da la gana, porque nosotros tenemos dueño. Para hacer algo, el enemigo tiene que pedir permiso, como lo hizo con Job. Imagínense en el caso de ese varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, llamado Job, que nunca tuvo al espíritu morando dentro de sí. Y el enemigo tuvo que pedir permiso para atacarlo. Ya no digamos en nosotros, que mora el Espíritu Santo en nuestro interior, porque Él está en nosotros, hermano, está con nosotros y está sobre nosotros. Ese es el orden, ¿verdad?, como opera el Espíritu Santo. Ahora que tenemos este nuevo señorío de Cristo, Él nos indica qué hacer y qué no hacer. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, por favor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Repito, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis, oiga, que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que la palabra produce un fruto, y el fruto de la palabra nos lleva, hermanitos amados, a aborrecer lo que antes amábamos. ¿Sí? ¿A qué nos lleva el fruto de la palabra? A aborrecer lo que antes amábamos. Porque si no nos sentimos raros ante la corriente del mundo, a saber si somos convertidos. ¿Escuchó ese postulado? Si no nos sentimos raros ante la corriente del mundo, ante la corriente de pecado, si no sentimos esa rarez o rareza, a saber si hemos sido convertidos de verdad. Porque un minuto después de haberse encontrado con Cristo, todo tiene que ser diferente en nosotros. Un minuto después tienen que haber cambios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la conversión nos cambia nuestra manera de pensar. Es un acto maravilloso, hermanos, cuando la voluntad se rinde, en la que el Señor mira ese asentimiento, no sentimiento, ¿verdad? Asentir es decir sí, ese asentimiento de nuestro espíritu, recibiendo la obra de Cristo en la cruz, y entonces Él viene, nos ministra, nos toca la mente y comienza el proceso de renovación
o el proceso regenerativo en el alma, en el que nos van transformando, en el que las cosas del mundo comienzan a ser quitadas y empieza a desarrollarse en nosotros la nueva criatura, que es hecha conforme a la imagen misma del Señor. Pero hay algo que debemos hacer, y nuestro compromiso es reconocer el nuevo señorío, reconocer el señorío de Cristo. Cuando entra el reinado al espíritu humano, debemos oír las órdenes y decirle sí o no al Señor. El que dice sí, lo agrada, y el que dice no, lo desagrada. Pero escuche lo que le estoy enseñando. Primero hay que oír las nuevas órdenes y decir sí para agradar o decir no para desagradar. Pero ¿qué hacemos con el pueblo que no oye la voz de Dios? Porque el Dios que conozco habla. Amén. El Dios que conozco habla y habla claramente. Desde que nos despertamos, ¿qué va? Desde que estamos dormidos, porque en ocasiones Dios habla hasta en sueños, hermano, ¿verdad? ¿A cuánto les ha hablado Dios en sueños? Estamos dormidos y Dios hablando. Yo he escuchado prédicas completas dormido, el Señor hablando, no se detiene la voz del Señor. Por eso dice la palabra con total verdad, que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, porque mientras dormimos Él nos está cuidando y su mirada está sobre nosotros para guardarnos, para librarnos de todo género de mal que pueda atacar nuestra vida. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Es nuestro protector, es nuestro defensor, es nuestro Dios. Aleluya. Bienaventurado el que oye la voz del Espíritu, hermano. Esa voz que guía. ¿Acaso no dijo el Señor que el Espíritu Santo sería enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia? Cuando tengamos duda acerca de hacer o no hacer determinada cosa, preguntémosle al Espíritu Santo, hermanos. Digámosle: Espíritu Santo, ¿es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que no haga esto? Y el Espíritu Santo va a hablar con claridad. Y Él siempre nos va a guiar a lo que es verdadero y a lo que es justo. Porque muchos, por no atender la voz del Espíritu, desagradan a Dios. Y a mí me impacta mucho entender en la palabra que el Rey bendito no nos obliga, a pesar de que toda autoridad y todo poder le han sido dados. Él no nos obliga a hacer su voluntad. Me ponía a pensar, ojalá nos obligara, ¿verdad? Porque así haríamos siempre la voluntad del Señor. Pero es un caballero el bendito Dios, que no nos obliga, que solo nos invita nada más, nos motiva, nos propone, esa es la palabra exacta, que hagamos su voluntad, pero no nos obliga, porque respeta nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de escogencia, hermanos. El libre albedrío es la capacidad de escoger por reflexión y elección. Yo tengo que reflexionar lo que me conviene y entonces elegir. Así es el Señor, que es caballero y respetuoso con nosotros. El Señor nos eligió para ser salvos. Eso dice la Biblia. Eso se llama predestinación. El Señor nos eligió para ser salvos. Usted es salvo porque el Señor lo había elegido. Qué bendición, ¿verdad? El Señor nos escogió, pero nosotros lo elegimos a Él para que sea Señor. Si no es Cristo el Señor, otro va a tomar el señorío. Aquí no hay alternativas, hermano. Aquí o es Cristo o es el enemigo. No hay una tercera alternativa. Amén. Por eso es que a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo final, el Señor le dice: ¿por cuánto? Le dice al ángel de la Odisea: por cuánto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Mire qué sentencia, hermano. Esa es la sentencia contra la iglesia del tiempo final. Y la Odisea significa el gobierno de la gente, ¿verdad? Eso significa la Odisea, donde la gente gobierna. Por eso es que en la iglesia no tiene que imperar la democracia, que el Señor reprenda al diablo con la democracia. La democracia no es para la iglesia, hermano. Es que el pueblo también tiene voluntad. Eso será para el mundo. En la iglesia lo que debe imperar es la teocracia, el gobierno de Dios. Y de ahí que los ministros estamos harto obligados a buscar el rostro del Señor. Hermanos, la función pastoral, y lo digo acá y que escuchen todos, ¿verdad? La función pastoral no es para estar visitando a la gente. La función pastoral es para estar de rodillas, es para estar metidos en la palabra del Señor. Pedro dijo, escojan 7 varones llenos del Espíritu para que ellos vayan a repartir las mesas. Mientras nosotros, dijo Pedro, nos ocupamos de la oración y la palabra, porque hay que estar buscando cuál es la voluntad de Dios. Aquí puede pasar cualquiera con un sermón cualquiera, pero aquí se trata de preguntarle a Dios qué quiere para su pueblo y comunicarle a usted lo que el Señor desea para que hagamos su voluntad, para que cumplamos su propósito y entonces recibamos la herencia que el Señor ha preparado para los santos en luz, como dice la Escritura. Dele fuerte las palmas al bendito Señor, usted que lo cree. Aleluya. Porque si no, hermanos, ¿qué cuenta vamos a entregar? A mí me asusta el evangelio de entretenimiento. Hay un evangelio que pretende agradar a las personas y quitan las normativas de exigencia, ¿verdad? Que ese evangelio no le gusta a nadie, dice. Tanta exigencia, que sean santos, que se aparten del pecado, eso a la gente no le gusta. Proyectemos de otra forma el evangelio, agradable, que se sientan entretenidos, que se sientan contentos. Hermano, ¿dónde va a terminar esa gente? Aquí se trata de agradar al Rey. Amén, no de agradarnos a nosotros mismos. Por eso le digo, Él nos eligió para ser salvos, pero nosotros lo elegimos para ser Señor. ¿Es Jesucristo tu Señor? Porque eso no dice, sí, pero esa palabra kurios en griego significa uno al que se le obedece. Y fíjese que 2 palabras se traducen Señor, kurios, y es otra palabra que es despotes en griego, de donde viene el término déspota. Porque fíjese que cuando habla del señorío, la Biblia habla de un señorío muy estricto, hermano. Como una persona es déspota, ¿verdad? Tan déspota que es una persona que no entiende razones, es una persona que lo que dice se tiene que hacer, y esa es la palabra que acuña el término señorío en la Biblia. Hay que hacer la voluntad de Dios, porque Él es un Dios de exigencia. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿con qué quiere Dios que lo amemos? Pero ¿lo amamos con todo? A veces tenemos clasificados nuestros niveles de amor. Pues yo amo a Dios, dice, pero también amo otras cosas. No, amarás al Señor tu Dios con todo. Jesús nos amó con todo, porque dio su vida. ¿Qué más podía dar, hermano, si dio su vida? Si usted da la vida, ya no tiene nada más que dar. Hay que entregarle la vida al Señor. A veces se le entrega a la novia o a la esposa, ¿verdad? Te doy mi vida, después la vuelve uno a tomar. Solo es de momento nada más. ¿A quién le hemos dado la vida? A veces le damos la vida al trabajo. A veces le damos la vida al estudio. Y la palabra dice que debemos darle la vida al Señor. Porque el primer mandamiento es que lo amemos con todo. Amén, hermanos. Esto ya nos va llevando a otro tema, que es el temor reverente. Tiene que despertarse el temor. El día viernes hablé sobre Proverbios 3, 9 y 10, ¿verdad? Y mencioné que dice, honra al Señor con tus bienes. Y le decía a los hermanos que en la traducción hebrea literal dice, honra
profundamente al Señor con tus riquezas. Mire qué cambio. Honra profundamente al Señor con tus riquezas. Pero le decía que habla de 3 verbos ahí. El pasaje, la porción habla de 3 verbos. Primero menciona confiar. Confiar. Luego temer. Y en tercer lugar, honrar. Porque el que no confía y no teme, jamás va a honrar. No le tiene temor a Dios. Pero aquel que tiene temor reverencial va a sentir ese amor profundo por Dios y entonces lo va a honrar. ¿Podemos ir a lugares malos teniendo a Cristo? Sí. Por eso hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque lo podemos ofender. Decía el fundador de nuestra misión, si tú eres cristiano, decía, y te metes a la cantina, el Espíritu Santo entra contigo. Así es. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces debemos tener cuidado, porque cuando no existe temor reverente, podemos ofender al Señor. Primero se contrista. ¿Cómo saber que se contristó el Espíritu? Porque ya no nos habla. Hermano, es terrible no oír la voz de Dios. Ayer le compartía a las hermanitas, por cierto, que Dios bendiga a las hermanas damas. Todavía me siguen celebrando el cumpleaños, puede creer usted. Qué bendición, ¿verdad? Así sí vale la pena cumplir años. Y le decía a ellas que a mí me preocupa cuando no oigo la voz de Dios. Y mi esposa lo sabe. Le digo, voy a la iglesia, Dios mío, no tengo palabra. Pero ya traes un tema así, pero yo siento que esa no es la palabra de Dios. Eso es lo que yo estudié. De repente comienza a hablarme el Espíritu. ¡Ay, qué paz! Gracias, Señor. Ya me estás hablando. Porque da pena no oír la voz de Dios, hermano. Se puede contristar el Espíritu. Si ya el Espíritu no habla, hay que preguntar qué pasó. ¿En qué lo ofendimos? Porque el Espíritu primero se contrista, luego se apaga, ya no se mueve, y por último se va. ¿Se puede ir el Espíritu? Sí. Es necesario, dice Hebreos 2, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así dice la palabra. Porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra deslizarse significa rajar la vasija y dejar ir el contenido. Eso es que el Espíritu se vaya. Pero repito, el Espíritu primero se contrista, luego se apaga y por último se va. Entonces tenemos que buscar mejor el fruto de la palabra, atendiendo con diligencia lo que oímos, lo que dice aquí Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Ese fruto es para agradarle. Al reinado no se entra con mañas del pasado, hermano. Eso hay que cambiarlo. Quien no acepta el señorío de Cristo va a tener su recompensa aquí en la tierra. Amén. Y el que acepta el señorío de Cristo va a tener bendición aquí en la tierra y la recompensa allá en el cielo, ¿verdad? Una recompensa maravillosa. Por eso es importante entrar al temor reverencial, porque va a ser la mayor gratitud que podemos manifestarle a Dios por habernos librado de la potestad de las tinieblas. Esa es una obra de verdad maravillosa, hermanos. Amén. El Señor nos libró de cosas que antes gobernaban nuestra vida y nos tenían cautivos, nos tenían subyugados y que ahora ya no tendrían que gobernarnos, porque ahora somos dependientes de Dios. Por eso dice la palabra, ¿por qué me amáis, Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo. Si el señorío de Cristo es nuestra vida, se van a
a repeler, se van a rechazar las acechanzas y las tentaciones del enemigo. Cuando desechamos, por ejemplo, la rebeldía, abrazamos la obediencia. Amén. Cuando rechazamos la mentira, abrazamos la verdad. Así puede usted ir sumando al pensamiento. Eso implica que vamos por el camino correcto. Vamos en el propósito y la voluntad del Señor. Acompáñeme a Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21, versículos 28 en adelante. Ahí me indica cuando esté conmigo, por favor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera: hijo, ve a trabajar. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Mire, en esta parábola el rebelde siguió siendo hijo, pero no agradó al padre. Continuó bajo el dominio del antiguo señor. En cambio, con el obediente, ya las potestades de las tinieblas no tienen nada que ver. Él al principio dijo: no voy a ir, pero después se arrepintió, obra del Espíritu Santo, y fue. Así como ocurre con nosotros, que a veces no queremos hacer las obras del Señor. Esa es la verdad, porque tenemos una carne que es opositora, hermanos, una carne que quiere llevarnos en otra dirección, pero el Espíritu nos comienza a hablar, el Espíritu nos comienza a redarguir, el Espíritu nos comienza a trabajar, y después, no, mejor si voy a hacer lo que el Señor me dice. Mire, para el momento cultico, muchos a veces no quieren venir, y por un momento se les cruzan pensamientos: ay, no voy a ir, pero el Espíritu comienza a redarguir, y de repente aquí aparece, porque hacemos la voluntad del Señor. Entonces la seguridad del cristiano está en un elemento, en una virtud, que es la obediencia. Ahí está la seguridad del cristiano. Si somos obedientes, hermanos, entonces nos accesamos al propósito de Dios, porque aquí a la tierra venimos a hacer la voluntad del Padre. ¿A qué venimos a la tierra? Amén. Eso es reinado, ejecutar la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si el reinado de Cristo ya está en mí? Porque le obedezco, porque hago su voluntad, no la mía. Pero no me va a responder, hermano, ¿qué voluntad estamos haciendo? ¿La de Dios o seguimos todavía haciendo nuestra propia voluntad? Jesús agradó al Padre. En el monte de la transfiguración se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba complacido. ¿Pero por qué estaba complacido el Padre? Porque el Señor hizo su voluntad, la voluntad del Padre. Y es más, exclamó y dijo: Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Repetidas veces Jesús dijo: he venido a hacer la voluntad del que me envió, no mi propia voluntad. En el Getsemaní, hermanos, que fue la última faceta donde el enemigo golpeó al Señor para que se echara atrás en el plan redentor. Por un momento, fíjese que Jesús dijo: Padre, no es posible que pase de mí esta copa, no habrá otra forma, porque él sabía que tenía que pasar por muerte de cruz. No habrá otra manera, pero de inmediato él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Ja! Qué fuerte eso, ¿verdad? Cuando hacemos la voluntad de Dios,
y no la nuestra. Estamos viviendo nuestro Getsemaní. La palabra Getsemaní significa molino de olivas. ¿Para qué molían las olivas? Para sacarles el aceite. Cuando hacemos la voluntad del Padre, muchas veces nos muelen el alma, porque uno quisiera hacer su voluntad, hermano. Pero decimos, no, yo prefiero hacer la voluntad del Señor. Nos comienzan a moler, a moler, a moler. Y eso nos va a sacar la unción del Espíritu Santo. Vamos a ser cristianos ungidos, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Por eso es de que parte de la responsabilidad cristiana es cumplir el propósito de Dios.